pequeña conferencia para demostrarles de que lo que se conoce en diversas religiones y leyendas, la existencia de los sagrados lugares del origen, geográficamente se encuentran en Perú, particularmente en la región Cusco. Los sagrados lugares del origen tienen 4 elementos. Los elementos son la existencia de un jardín. El segundo elemento es la existencia de una piedra fundamental que une el cielo con la tierra. El cuarto elemento es la existencia de una ciudad que tiene implicancia universal. Y el cuarto elemento es lo que se llama la confortable morada de los dioses. Estos 4 elementos se han buscado principalmente en Mesopotamia, por el hecho de que en Mesopotamia está ubicado Babilonia. Entonces, todos pensaron, como aquí está Babilonia, ¿no?, que podía estar la Torre de Babel, por ejemplo, ¿no?, y anexos paralelamente la existencia de los denominados sagrados lugares del origen. Pero estas características, después de haberse buscado en esas regiones, no han sido halladas ni remotamente, en grado de que los arqueólogos han propuesto de que esto es un mito insubsistente, de que esto nunca existió, pero de estos sagrados lugares del origen hay información muy precisa y reiterada, refrendada por las religiones diversas, incluyendo principalmente la Biblia. Entonces, esto se ha buscado en esos lugares y no se han encontrado. Esta fallida búsqueda se debe a que a partir del denominado descubrimiento, entre comillas, del Nuevo Mundo, se acuñó la frase del biógrafo de Cristóbal Colón, Pedro Mártir de Anglería, que dijo, refiriéndose a Colón: el almirante ha descubierto el Nuevo Mundo. Esta frase se hizo carne del espacio-tiempo de la historia a partir del Tratado de Tordesillas, que es cuando españoles y portugueses se hacen la repartija de lo que ahora se llama Sudamérica. El Atlántico se le da para los portugueses, ¿no?, lo que es Brasil, y este lado para los españoles. Y ahí en el Tratado de Tordesillas queda definido, hecho espacio-tiempo de la historia oficial, la denominación del Nuevo Mundo. Esto, en estricto senso científico, es una falacia, es una utopía. Porque, por ejemplo, este es el mundo, y se dice que descubrimos otro nuevo mundo. Nadie puede descubrir otro nuevo mundo viajando de un continente a otro dentro del mismo mundo. Entonces, esto que se produce en el Tratado de Tordesillas, en que se denomina a este continente como el Nuevo Mundo, se hace carne del espacio-tiempo de la historia
oficial. Y a partir de este momento, pues hasta el día de hoy, los narradores deportivos, cuando hablan de equipos de fútbol de Europa y de Asia, dicen son equipos del antiguo mundo, ¿no? No siendo así, porque en estricto senso científico hay total evidencia, como ustedes van a poder verificar y constatar, de que esta fue una mentira, porque cuando vinieron los españoles, ellos no hicieron ninguna evaluación al lugar de donde habían venido. Científicamente no estuvieron interesados en saber a dónde habían venido. Pero tiempos después hay incursiones de jesuitas, por ejemplo, Pedro Richter, Nicolás Traba, Juan de la Riviera y otros curas jesuitas que se dieron cuenta que había vestigios de que el Antiguo Testamento se había dado en estas regiones, ¿no? Y cuando comunicaron esto, fueron deportados al África, así, ¿no? Y eso ha ocurrido, ¿no? Entonces, pero no todo quedó así. Mi padre, por ejemplo, para poder buscar los sagrados lugares del origen, vía sueños desde los 4 años de edad. Él tuvo unos sueños muy trascendentales en los que veía que estaba delante de una piedra gigante, ¿no? Y se despertaba el niño y recordaba todavía ese sueño, y después cuando tenía 6 o 7 años otra vez soñaba, pero ya no era una sola piedra, sino que eran 2, y que después en años subsiguientes eran 3, y hasta unos 12 años más o menos soñó que habían 4 piedras gigantescas, ¿no? Respecto de su tamaño. Este niño viaja a Lima y termina sus estudios en Guadalupe y después ingresa a la escuela de ingenieros. Y ahí es compañero incluso de Fernando Belaúnde Terry, a quien recuerda con agradecimiento y respeto, porque mi padre cayó gravemente enfermo por la enfermedad incurable del hipertiroidismo. La malfunción de la glándula tiroides. En ese tiempo, esta enfermedad era incurable. No se podía curar por nada. Así lo alimentaras con jalea real todo el día, gastaba calorías así, se convirtió pues en piel y hueso, con los ojos saltados, tembloroso, sudoroso, trizas. Así es que los médicos le dijeron, bueno, no tenemos respuesta de curación para esto, váyase a su tierra, pues, ¿no?, a pasar sus últimos días. Así es que se vino mi padre aquí, y triste, desconsolado, con toda la enfermedad encima, piel y hueso, y de nuevo, por vía de sueños, él soñó de que estaba comiendo granadillas y que se sentía muy bien, ¿no? Así es que, como se dice, se metió a comer a pasto, así mañana, tarde y noche granadilla, y a los 2 meses y medio de cuando había venido piel y hueso, tembloroso, trizas, estaba hasta gordo, estaba rosado, estaba sano. Wow. Y sus amigos
que lo veían en la calle, decía, Alfredo, qué gusto, qué maravilla, ¿cómo así te has curado de esa enfermedad maldita de la que nadie se salva? Y mi papá, que siempre actuó, es decir, como Superman, es decir, nunca mentía, decía, pues, comiendo granadillas y ja, ja, ja. Pensarían que es broma. Y todos terminaban en risa, pero él no podía decir otra cosa, ni yo tampoco puedo decir de cómo mi papá vivió hasta los 96 años, pleno. Cuando se sanó, mi abuelo, don Manuel Jesús Gamarra Cuenta, es una persona notable, autor de la ley de descentralización, un visionario, un gran jurisconsulto, ¿no? Le regaló una hacienda cañaverera a mi padre en Marcapata, y ahí estaba él cultivando, y es entonces de que le llegó una postal en el día de su cumpleaños, y ahí era una postal que la enviaba otra persona notable, como el doctor Alfredo Yepes Miranda, que ha sido presidente de la Corte, ha sido rector de la universidad, un gran historiador. Le decía, oye Alfredo, celebro de que hayas superado esa y hayas vencido esa enfermedad, ¿no? Y te deseo todo tipo de ventura personal, que Dios te dé todo lo que deseas. Voltea la postal y ahí estaba lo que había soñado él. ¿Qué es lo que había soñado él? Era esto. Esto que está en Ollantaytambo, ¿ya? Excepto que no eran cuatro piezas que había soñado, sino que eran 6, ¿no? Entonces, cuando mi padre llegó al lugar, ¿no?, ya en estado de conciencia, despierto, por encima de su conciencia, le dijeron: esta es la primera edición del Génesis de las Sagradas Escrituras. Entonces eso lo puso a rumiar a mi padre en sus pensamientos. Decía, ¿cómo estas piedras gigantes pueden ser la primera edición del Génesis de las Sagradas Escrituras? Porque eso, como sabemos, por la ciencia, la historia oficial, eso había ocurrido pues en Mesopotamia, en Armenia, en el Asia Meridional, ¿no? Pero tampoco podían negar que quien habló por encima de su conciencia y estando despierto, que naturalmente era Dios, pudiera estar equivocado. Entonces, él hizo la pregunta de cajón y dijo: ¿o es que este no es el nuevo mundo? Entonces empezó a buscar en ese sentido, y pues no saben la cantidad de evidencias que encontró, y muchas de ellas con la ayuda del idioma quechua, que ya vamos a ver cómo esto tiene total vigencia e importancia. Así es que esto fue así de hallazgo tras hallazgo, hasta que a finales de los años 50 la gran periodista cusqueña Ernestina Vaca Astete, que aparecía con el seudónimo de Eva, le hizo una entrevista para el diario El Comercio, que yo tengo. Y en esa entrevista mi padre daba pues testimonio de todo lo que había encontrado, y decía que los pasajes bíblicos más antiguos e importantes del Génesis que se conocen
habían ocurrido en este medio geográfico, ¿no? Y que pues también no toda la historia humana había ocurrido en esta órbita, sino que en el transcurso de venir desde el Sol hasta este punto sideral, habíamos estado en dos órbitas más próximas al Sol. Para esto es conveniente explicarles su teoría de la cosmogonía de los tres mundos. La cosmogonía de los tres mundos fue recopilada y tomada en cuenta por los curas cristianos, quienes en un afán de catequizar este conocimiento de cosmogonía, es decir, de tratamiento del cosmos o cosmología, que es lo mismo, hablaban de que la existencia del Hanampacha y que ese era el cielo. El Urampacha era el purgatorio y el Ukumpacha, que tiene además dos nombres, que es el Caipacha o esta existencia y el Supaibahuasin o casa del demonio. O sea, el Ukumpacha tiene tres nombres: Ukumpacha, Caipacha y Supaibahuasin. Ellos propusieron que esto era así, pero no. Esto era cosmogonía. Este gráfico para explicarles de cómo al hacer la indagación desde los años 1850, cuando aparece la teoría del Big Bang, ya se anuncia que de un estallido que había habido, la Tierra había llegado de esa posición a esta. Después están las investigaciones de Carl Sagan, están las incursiones que hace la NASA a través del Apolo a la Luna y trae muestras a la Tierra. Después la misma NASA incursiona con el Mariner V a Marte con el Pathfinder, traen muestras y se analizan y se dan cuenta que las muestras traídas de la Luna y de Marte contienen los mismos materiales que existen en la Tierra, lo que condice que la Tierra, Marte y la Luna habían tenido un mismo origen. O sea, habían sido un solo planeta en la antigüedad. En la antigüedad, ¿no? Y después, con el telescopio espacial Hubble, queda zanjado, oleado y sacramentado, como se dice, el origen de la masa de la Tierra. El telescopio espacial Hubble, ante la incógnita de saber de dónde había provenido la masa de la Tierra, ¿no? ¿Cómo así fue con este volumen, con esta masa actual? Han determinado y precisado que todo el sistema planetario solar que gravita el Sol, ¿no?, antes había tenido origen en la masa del Sol. De ahí hemos venido a estos puntos siderales. Además de que le daban la razón a mi padre de que la NASA descubre lo que se llama una zona habitable, que en palabras de mi padre no estaba ni muy próxima al Sol ni muy distante de ella, sino intermedia, y era una zona que mi padre denominaba zona biológica. La NASA la denomina zona habitable y no sé bien a qué equivalga esto, pero la denomina a esta zona habitable, ¿no?, como en inglés se escribe Goldilocks, o sea, Galdilac, ¿no? Que hierro mío. ¿No? Las piedras nos dijo. Galdilac. Entonces,
le dan la razón también y lo siguiente, de que la Tierra está en la última parte de esta zona habitable, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que ha habido anteriores órbitas más próximas al Sol y por supuesto de menor diámetro? Por la existencia de los calendarios que han regulado dichas órbitas. O sea, en el plano arqueológico, de manera innegable, existen los calendarios materializados en piedra que han regulado dichas órbitas. El más antiguo, y que es de tecnología de calor y molde, y el más antiguo reconocido por todos los cronólogos, esto es lo que se llama la portada del Sol en Tiahuanaco, y cronóloga una órbita de 225 días año. Esto es para el Hanampacha. Para el Urampacha es este calendario atribuido a los maya, denominado Solskin, ¿no? Y para cronologar la actual órbita a total perfección es el calendario denominado Haab, relacionado con los aztecas, ¿no? Este calendario, que es este mismo, ha sido estudiado hace unos 18 años atrás por cronólogos norteamericanos y mexicanos, y se han dado cuenta de que efectivamente en el borde externo se cronologa órbita de 365 días año, pero más internamente en esta 260 y más al interior en esta finita a de 225 días año. O sea, este calendario contiene el refrendamiento de la existencia de estos otros dos. O sea, se produce un efecto de ratificación de velocidad del espacio-tiempo. ¿Cómo se hace un calendario? Este es el centro de luz y calor, y un calendario se hace cronologando una órbita completa, ¿no?, de traslación respecto del centro de luz y calor, ya sea pequeña o ya sea más grande. Eso se subdivide en concepciones de tiempo y eso es lo que determina todo y cualquier calendario. Así se hacen los calendarios. Entonces, si encontramos que el hombre en la antigüedad ha cronologado órbitas de menor diámetro, eran órbitas más próximas al Sol, refrendado en la existencia de diferentes formas. Por ejemplo, las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto que son de menor a mayor tamaño, ¿no? Sí, es cierto. Sí, ¿no? ¿No? Sí. Se ha encontrado por lo que se llama actualmente la geometría descriptiva, la valoración volumétrica de lo que equivale la pirámide mayor. La pirámide mayor, puesta en ese sitio, ¿no?, divide en puntos cardinales, equinoccios, meridianos a perfección el planeta. La suma de las bases de la pirámide equivale al actual diámetro de la Tierra. La masa contenida en la pirámide, con mucha aproximación, equivale a la actual masa de la Tierra. La distancia que hay de la base de la pirámide a la cúspide multiplicado por lo que se llama la pulgada piramidal nos da la distancia que hay desde el Sol hasta la Tierra, que es, como en colegio hemos conocido, el 1,5 millones de kilómetros de distancia. O sea, todo eso está expresado volumétricamente, simbolizado en la pirámide mayor. Lo que no hemos averiguado es a qué equivalen estas dos distantes pirámides. Y es simplemente la representación
¿no? Volumétrica también de la Tierra en las anteriores instancias de las anteriores órbitas. Porque antes la Tierra, en su origen inicial de cuando Dios hace la creación, tenía un volumen más pequeño. Y a medida de que hemos estado alejándonos de la Tierra, ¿no? Del Sol, ¿no? Como ha descubierto Albert Einstein, ¿no? La velocidad aumenta la masa, es decir, la poderosa fuerza gravitacional del Sol, ¿no? Al distanciarse la Tierra del Sol, permite que las velocidades del planeta sean más veloces y por tanto eso hace crecer la masa. A mayor velocidad, mayor masa, ¿no? Los tres mundos. Y no era que era el cielo, el purgatorio y la casa del demonio, no, sino esto es cosmogonía. Y ya vamos a ver cómo se refirieron a cosmogonía nuestros ancestros. Después está Stonehenge, que tiene esta misma representación de 3 círculos concéntricos. Esta es la pirámide de Borobudur en la isla de Java. Chacana, no se puede. Sí, que las partes laterales de esta pirámide trunca hablan de la historia universal, pero en la plataforma superior hay una representación del Sol y 3 círculos concéntricos. Este es nuestro Muyucmarca. En Sacsayhuamán. En Sacsayhuamán, ¿no? Que también tiene estos 3 círculos, ¿no? Esto es el templo de Delfi, en Grecia. La plataforma sobre la que están dispuestas estas columnas son 3 círculos superpuestos. Los pilares que acá existen son posteriores, son Urampacha, y esta edificación pequeña de piedras con junturas de barro es contemporánea, es Ucumpacha. Esta es una representación de cómo era Poseida, la capital de la Atlántida. Esto es para hablar de cómo las coronas de los reyes persas, todas las coronas de los reyes persas, tienen el signo escalonado de 3 fases. Con eso se representa la cosmogonía de los 3 mundos, tanto en oro como en piedra. Sí, verdad. ¿No? O sea, Chacanitas. Las chacanas. ¿no? Este ha sido un conocimiento universal, ¿ya? Entonces, ahora las preguntas de cajón y las explicaciones. Las leyes universales, las leyes físicas son universales, pero tienen variaciones de intensidad de acuerdo a su distancia respecto del Sol. Entonces, cuando Dios hace su creación en la órbita de 225 días año, allí existía menor fuerza de gravedad, menor presión atmosférica, menor densidad, menor pesantez. Es por eso que, por ejemplo, este detalle que hay en Quillarumío es de la primera civilización humana del Janampacha. Es una huella, es una huella presionada en una piedra moldeable. Un sello. Sí. Esto lo hemos verificado de noche. Hemos ido y cuando hemos alumbrado con linterna, hemos visto que desde este borde, ¿no?, para adentro, y desde este borde para adentro, hay una pátina brillante de la vitrificación. Pero desde este borde para afuera, la piedra es rugosa, áspera, ¿no? Y ya vamos a ver más muestras de vitrificación. Entonces,
Eso hace que la piedra del origen era masificable, era de menor densidad, no tenía la dureza que ahora tiene. Incluso Nikola Tesla dice que un gran creyente en Dios, ¿no? En la primera creación, ¿no? Él es creacionista, no es evolucionista, es creacionista como yo. Los cristales eran seres vivientes. Ahora los cristales también tienen existencia, pero solo existen como vibración. Es como nosotros. En Efesios de la Biblia dice, el primer Adán era como alma viviente. O sea, no era de carne y hueso. Porque en otro momento de la Biblia dice, ahora el hombre no es más de mi espíritu, porque ahora es de carne y hueso. Y sus años son 120. Es decir, la existencia de un medio ambiente físico en la que no había la presión atmosférica que hay ahora, hacía de que pues los seres pudieran ser más aptos para, como alma viviente. Mi padre lo propone que pudiera ser de estructura celular cartilaginosa, ¿no? Volvemos a la explicación de cómo se entiende esto. Este es el signo escalonado de 3 fases. Encima está el Hanampacha, en la órbita de 225 días año. Ahí el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, y de vida eterna. El desalojo del paraíso equivale un cambio de órbita de 225 días año a la de 260, donde la humanidad, creada por Dios a perfección, ya deja de ser inmortal, pero es de vida centenaria. En el Urampacha, los seres humanos son de vida centenaria. Y hay dos momentos importantes que los ubicaremos a la mitad, que es el diluvio universal. Antes del diluvio, la creación perfecta de Dios, y usando mal el libre albedrío de Dios, que nos dice amorosamente, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y te da libertad para eso. Ahí aparecen las relaciones de los hijos de los dioses con las hijas de los hombres, lo que se llaman los nefilins, los semidioses. Pero ahí también hay un desmadre, porque se unen dioses con animales, hombres con animales, ¿no? Y ahí aparecen las sirenas, los faunos, los minotauros, todo. Entonces toda esta historia es real, o sea, todo lo que... Todo esto es real por lo siguiente, pues, que un libro que estoy escribiendo que se llama Urampacha, que trata justamente del Urampacha, tengo yo para poder mostrar los fósiles de esos seres híbridos que han existido. Existen en diferentes museos del mundo fósiles, pero no han sido evaluados ni les han dado la importancia, ¿no? Ni la ubicuidad histórica que merecen, ¿no? Yo los tengo para mostrar fósiles de hombre pájaro, de hombre pez, de sirenas, de minotauro, no minotauro no tengo, de hombre caballo, ¿cómo se llama? Centauro. Centauro. Hay fósil de centauro. Hay fósil de cíclopes, de cabeza gigante, así, el cráneo así, de este tamaño, y con un solo orificio para un solo ojo. Hay
descubiertos en la Patagonia, gigantes de 3 metros 18, de 2 cabezas, ¿no? O sea, wow. Existe fósil, ¿no? O sea, eso no lo puedes negar con nada. Para purificar estas aberraciones vamos a producir el diluvio. Y antes del diluvio escoge 4 versiones de seres humanos de diferentes etnias, blancos, negros, amarillos y rojos, ¿no? De los más perfectos, y también los animales más perfectos de cada especie, ¿no? Y produce el diluvio. Y ahí desaparecen todos ellos, excepto los elegidos. Esto, líticamente, es en el Hanampacha, la cosa es monolítica, es de piedra moldeable. En el Urampacha prediluviano, la arquitectura es poligonal, sin junturas, como Sacsayhuamán es el mejor ejemplo. O sea, los primeros baluartes de abajo, eso es Urampacha prediluviano. Postdiluviano, en el Urampacha, la arquitectura es de ángulos rectos, sin junturas, como el Coricancha. Ajá. Pero siempre moldeable la piedra, porque eso ha ocurrido en el Urampacha, todavía la piedra era moldeable. Entonces, eso en el Urampacha. Y después otro cambio de órbita, que en la Biblia se llama la confusión de las lenguas, que dice descendamos y confundamos sus lenguas. Pero no es que Dios desciende, se hace a un ladito, nada, sino que es la Tierra que cambia de órbita, de la órbita de 260 a la actual de 365 días año, ¿no? Y en un lapso más o menos de 25.000 años, el hombre aparece, pues, por la alteración del incremento de la presión atmosférica y la fuerza de gravedad, aparece constreñidos, ¿no? Aparecen en las cavernas. Antes toda la humanidad tenía, en el Urampacha tenían cráneos elongados, eran de talla gigante. Mi padre más o menos propone que en el Urampacha se llegaba a 4,20 metros más o menos de altura, y todos tenían cráneos elongados, ¿no? Pero la presión atmosférica hace que seamos como ahora somos, y de carne y hueso. Yo tuve el año 92 conocimiento y relación con el premio Nobel Richard Ernst, autor de la resonancia magnética. Richard Ernst estuvo aquí, me lo presentó Teo Paredes, ¿no? Y él me dijo, cuando yo le dije de estos cambios de órbita y los incrementos de presión atmosférica, me dijo, ¿y cómo explicas la desaparición de los dinosaurios? Entonces, porque existe la tesis de que un meteorito o un asteroide cayó a la Tierra y eliminó a los dinosaurios. Esa es una teoría, una hipótesis totalmente burda y desproporcionada. ¿Por qué? Porque científicamente se ha demostrado de que
los cráteres que ha hecho las incursiones de meteoritos o asteroides que han llegado a la Tierra se han contabilizado y más o menos llegan a 280. No se sabe las incursiones que hayan caído al mar, pero la más grande, que es la de San Diego, que es de 8 kilómetros de diámetro, la más grande que existe, ha sido evaluada y los científicos han llegado a la conclusión de que ese asteroide de esa dimensión, el más grande que se conoce, en esas proporciones, no habría estado en la relación de cambiar la atmósfera, ¿no? Ahora lo otro. ¿Por qué? Como propone Darwin en su teoría, de que los más aptos y los más resistentes hacen respuesta a los grandes cataclismos. Pero en este caso no. Solo los grandazos murieron, porque todo el resto, los más pequeños, siguen existiendo. Nosotros mismos ahora estamos tratando del asunto. Entonces, ¿qué pasó? Lo que ocurrió es de que con el cambio de órbita del Urampacha al Ucumpacha, ¿no?, se incrementaron la fuerza de gravedad y la presión atmosférica. En colegio hemos estudiado de que por cada centímetro cuadrado soportamos una presión atmosférica de un kilogramo de peso. Esto en una persona adulta tiene un promedio de 15 toneladas de presión atmosférica. Actualmente eso es lo que estamos soportando, sin que sepamos que esto existe, ¿no? Entonces, cuando los paleontólogos y físicos matemáticos han estado en museos de paleontología donde hay fósiles de saurios de 30 metros, ¿no?, han hecho cálculos matemáticos en cómo esos esqueletos habían soportado la masa muscular de cuando los animales estuvieron en vida. Y han encontrado que hay una total desrelación, que esos huesos no podían haber resistido nuestra presión. Sí, no con la actual presión que se conoce, con esa musculatura no hubiesen podido ni moverse. Wow. Entonces, y esto es oficial, ¿ah?, los dinosaurios vivieron en menor presión atmosférica. ¿Cómo? Manaya Chacucho, la ciencia no lo sabe. Claro. Cuando le conté esto, wow, ¿no?, a Richard Ernst, el premio Nobel, sí, ¿qué dijo él? Eso sí tiene coherencia, me dijo. No siempre la Tierra ha aparecido desde la hora cero de nuestra existencia hasta la época actual. Hemos estado en esta órbita. La NASA ya ha demostrado que hemos venido desde el Sol hasta aquí, y desde el Sol hasta aquí hay 1,5 millones de kilómetros de distancia. Y todos los cálculos matemáticos y científicos que se hacen como si siempre hubiésemos estado en esta actual órbita de traslación, con las leyes físicas correspondientes. Entonces Mercurio y Venus son planetas más jóvenes. Han emergido después. Sí puede ser, pero también hayan podido... desprendimientos. Después. Pero en el caso de Mercurio, los científicos no se han dado cuenta de cómo este descubrimiento de la NASA tira al canasto, a la basura, la ley de áreas de Kepler. La ley de áreas de Kepler era en función de que los planetas más próximos al Sol eran los más veloces.
como consecuencia de que el Sol es el centro de luz y calor más veloz que existe, ¿no? Entonces, Kepler habría pensado que era una cosa como de engranajes, que si el Sol era velocísimo, también los que estaban más cerca hubiesen adquirido esa velocidad. Pero no es así. Cuando se han mandado al Hubble, ¿no? Bien cerca del Sol y todo eso, y se ha podido medir la velocidad del movimiento de rotación de Mercurio, es el planeta más lento del sistema planetario. Y cuanto más se alejan los planetas, son más veloces en su movimiento de rotación y más grandes. Pero esto no es que cuando más se alejan, más grandes y más grandes son, sino que cuando más se alejan, también ocurre de que la más velocidad empieza a desgastar la masa del planeta. Y así ocurre con Plutón, por ejemplo, que tienen anillos. Eso es lo que produce la existencia de los anillos, que son asteroides y gases, pero que son desprendidos por las más velocidades de desgaste. Urano, por ejemplo, que es 9000 veces más grande en volumen que la Tierra, hace su movimiento de rotación en 11 horas. Más rápido que la Tierra. ¿No? Y es, siendo gigante, y es que está alejado de la poderosa fuerza gravitacional del Sol, y Mercurio, que es el más próximo, es el más lento, por tanto, porque es como cuando haces bailar un trompo de metal y le aproximas tú un imán, lo frenas, ¿no? O sea, se frena. Igualita es con la poderosa fuerza gravitacional del Sol. Y todo esto es oficial, y no obstante, los científicos, porque ya entendieron su paporreta, estudiaron en la universidad, ¿no? Y en colegio, no quieren cambiar su discurso, no lo aplican. No obstante que ya sabemos que hemos venido de ahí a aquí, seguimos haciendo todos los cálculos como si siempre hubiésemos estado aquí. Por eso es que no cuadran de cómo la piedra era masificable, cómo se trasladaron, como la chincana, por ejemplo, que ha sido evaluada en 1400 toneladas de peso, ¿no? Fue traída desde Muina, y esto ratificando las leyendas ancestrales andinas. La piedra que llora sangre, ¿no? Que también le dicen así. Que decían de que, ¿cómo se llama? Las piedras gigantes de Sacsayhuamán, los ñaupas las habían traído arriándolas por los aires como hatos de llama, ¿no? ¿Cómo habría sido, pues, no? Pero este discurso que se dice de que fueron traídas por los aires, perfectamente pudo haber sido cierto, teniendo en cuenta, por ejemplo, de cómo las piedras gigantes de Stonehenge, que son granpachas, excepto la piedra central, en un principio se pensaba que habían sido traídas desde Gales a la llanura de Cesville, donde está ahora. Pero la ciencia avanza y es lo que se llama la existencia del espectro geológico, que es una especie de la determinación del ADN mineral. A través del espectro geológico nosotros podemos determinar de qué cantera, de dónde ha venido la piedra. De esa manera se ha precisado de que cuando se hizo análisis de la Chincana Grande, ¿no? Se analizó según las leyendas que decían que las piedras gigantes de Sacsayhuamán habían sido traídas por los aires, por los ñaupas, arriándolas como hatos de llamas, desde el Valle Sagrado y desde Muina. Cuando han averiguado en las piedras del Valle Sagrado, no ninguna ha calzado, pero cuando han averiguado en Muina,
era la misma cantera. Pero desde Muina aquí hay como 48 kilómetros. No sería posible usar, mesmo con la sabiduría, no usar a ley de la física. Claro, era pero muy superior. Por eso Nikola Tesla dice, en la primera creación, o sea, en el Hanan Pacha, los cristales eran seres vivientes. O sea, René Guénon, por ejemplo, ha descubierto que ha existido 3 tipos de endurecimiento, de densificación en la naturaleza, ¿no? Y ahora estamos en el momento más denso, como la Biblia dice, ¿no? Ahora el hombre no es más de mi espíritu porque ahora es de carne y hueso, y sus años son 120. ¿No? Sí, entonces, esa calidad humana somos. Pero en ese tiempo, en Efesios dice, el primer Adán era como alma viviente, o sea, no era de carne y huesos. Estaba vestido era pues a imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu y que lo trasciende todo. De esto, yo he visto pasar vergüenzas a guías de turismo cuando están ahí delante de la Chincana Grande y los guías de turismo dicen, sí, pues esto lo han traído desde Muina, ¿no? Y pesa 1400 toneladas. O sea, el espectro geológico demuestra de que no es ahí, no es la cantera ahí, no es. La trajeron. De Muina la han traído. Ahí sí corresponde, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo han traído? Pues, yo he visto ahí conversaciones de los gringos con los guías de turismo. Entonces, y la piedra más grande de acá, de lo que está, ¿no? En estas ciudades de lo que es Israel, hay ciudades antiguas, ¿no? Claro, ha sido universal esto en todo el tiempo. Todo el planeta. En todo el planeta ha sido universal. Y las arquitecturas han sido de los mismos estilos y tecnologías. Y las más modernas son las de piedras menudas con junturas de barro, como Caral. Claro. Este sí hacía como que Urampacha ya. Paramonga, Caral, Supe. No, Ucumpacha, sí. Caral es Ucumpacha. Ucumpacha. Caral, Paramonga, todos Supe, todos Chanchán. Yo no niego que Caral tenga sus 5000 años. 5000 años, no lo niego. Lo que sí más niego es que sea lo más antiguo como vestigio en el Perú. Es solamente Ucumpacha, como ya lo último ya de la última civilización humana. Lo primero de la última. Lo primero de la última. Por eso utilizan del 10º sol. Ustedes han estado aquí, ¿no es cierto? A ver, pirámide de una sola pieza en Amaru Machado. Lo de atrás. Te dije de atrás. Lo de atrás. Sí, así hemos estado ayer, ¿no? Vamos a ver más. La espalda del lagarto, ¿no? Más del Hanan Pacha. En esos tiempos la piedra ha sido moldeable. Miren cómo se ha hecho esto, ¿no? Es como si raspáramos la mantequilla con la cucharilla. Pero eso se produce porque la mantequilla... ¿Ollantaytambo es eso? En Ollantaytambo. Ok. ¿No? Esto también, estas son presiones dentro de una masa moldeable. ¿Ollantaytambo también? También, ¿no? Entonces, la piedra necesariamente ha tenido que ser blanda. Y no es como dicen algunas hipótesis. Mi abuelita había encontrado una olla, ¿no? Y había encontrado, y cuando estaba agarrando la había soltado al piso, a la piedra, y la había disuelto a la piedra. Esa es una falacia totalmente estúpida, porque la piedra tiene más densidad que la cerámica, que la tierra, que el barro cocido. ¿Cómo podía contener un disolvente de piedra un recipiente de cerámica? Claro, no puede aguantar el disolvente, porque es cerámica. Tendría que ser otro material más duro, pues, o sea, un material... Pero entonces, en esa época la piedra era blanda, era plastilina. Era moldeable. Era molde, o sea, con herramientas sencillas podían moldearla. Con molde. Con molde. ¿Molde de qué? ¿Madera? Como lo que no, yo pienso que porque el oro era más que abundante aquí, y porque
esta civilización del Hanan Pacha es la que representa a nivel mundial a lo sagrado. Se utilizaron moldes. Y esta otra época donde la piedra es como la del Coricancha, ¿también era blanda la piedra? Es Urampacha, no, era moldeable. También, pero menos, ¿o no? No, eso estaba dentro de las leyes físicas. Ah, entonces era otro estilo, es otro estilo de esa época. Otro estilo. Ya, otra escuela. Urampacha es No, y además es conveniente, el Urampacha es importantísima en la historia de los peruanos, porque cuando hablamos de los incas no existieron en el Hanan Pacha. Los incas son postdiluvianos. Manco Cápac y Mamahuyo son como que... Es el mismo Noé bíblico. Manco Cápac es no. El ñoca, ñoca. Ñoque. 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 El ñoque. Ajá, es el Noé. Y también tiene dos apelativos. En la leyenda de los hermanos Ayar es Ayarmanco. Y en otras referencias es el Pachacútec. Pachacútec significa el que regresó a la tierra. ¿Cómo uno puede regresar a la tierra? Solamente si es que estuvo desconectado de ella, ya sea volando, navegando, o estando en el agua, y de ahí regresar a la tierra. Es el Pachacútec, que tiene la versión de los hermanos Ayar. Acá hay un capítulo totalmente demostrado de eso, ¿ah? Y de cómo el Cusco es doble cuna de la humanidad. Doble todavía, doble. Ni siquiera una. Primero, cuando la creación del paraíso terrenal, el capítulo de un facsímil de la Biblia. Toda la tierra de Cusco. Ahora, acá está. Dice que rodea toda la tierra de Cus. Esto se confirma en la Biblia católica oficial, que es la Nácar Colunga. Cuando ellos, esto es otro también un parágrafo de la Biblia Nácar Colunga, donde se habla de que los agiógrafos y exégetas, que son los encargados de interpretar la Biblia, ¿no? Dicen, son un paréntesis de la genealogía de los Cus, implica una dificultad este parentesco de Cus con el fundador del imperio semita en Mesopotamia. Miqueas 5:5 dice. Para resolverla, comentan, proponen unos leer Cas, Quis, Ques, los coseos y casitas que habitaron al este de Asiria, luego reinaron. Otros prefieren leer Quis, nombre de una de las ciudades más antiguas de Caldea. ¿Por qué proponen leer como Quis? Solo por semejanza fonética, de que Quis con Cus se parecen. Pero se encontraron en tablillas cuneiformes, ¿no?, de barro cocido, la fundación de la ciudad Quis, y que es de Adán, significa en hebreo humanidad. No es el nombre de una persona, ¿no? Claro. En el quechua más antiguo, en la primera lengua universal, es Araj. Ajá. Arak. Araj, que significa lo mismo. Qué curioso. Primer hombre. Arakbut, ahí en Amaraquey. Acá en Madre de Dios tienen ese nombre, el Arak. ¿No? Esto, ellos han habitado en el Paraguay, o sea, en la olla hidrográfica del Urubamba. Actualmente en Ollantaytambo, que es conocida como la capital mundial de la indianidad, existe en el plano topográfico el Arajkama Ayllu. Arajkama Ayllu significa lugar donde habitan sola o puramente etnias Araj. ¿Cómo sabemos que Araj es el ser humano, el personaje principal, el yo humano? Porque existen palabras como los Araj Wikus, que son los Araj que hacen poesía. Los Arajuis, que son los Araj
que hacen música. Los Araj Riwaj, que son los Araj que hacen labores del campo. Ya, entonces, ahí precisamos que el personaje, el yo ser humano, es el Araj, ¿no? Esto tiene que ver en el antiguo nombre de lo que ahora es Urubamba. Urubamba no se sabe qué cosa es en quechua, qué cosa es. Es como Moray, no se sabe qué significa Moray. Es como Manco, que no se sabe qué significa Manco. Igual es Uru, pero Bamba sí es lugar donde habitan. Cusco debe escribirse con S, no con Z. Cus. ¿No? Porque Cusco es el nombre de un perrito que hay en Argentina, los cusquitos, ¿no? Y en cambio esto es bíblico. Lo que se encuentra en este libro respecto del Arajbamba, venidos de Arajbamba, de lo que hoy es conocido como Urubamba, en el Valle Sagrado de los Incas, lugar del cual hablan las sagradas escrituras del Araj Beresaiti, del Zenabesta y el Albor de los persas, cuando hablan del ombligo de las aguas y del mundo, de cuyas vertientes nace el río Arband, Arajbán, ¿no? Arajbamba, convertido, cognado en Arbán, igualmente sagrado, de cuyas aguas bebieron los primeros hombres. Urubamba le pasa. Te dije, Es estremecedor, ese algo hermano. que te mostré ahí arriba, ¿viste? Te mostré ese O sea, el paraguaiso significa paraíso, ¿no? Y el paraguaiso o paraíso estuvo ubicado a lo largo y ancho de la hoya hidrográfica del río Urubamba, ¿no? Entonces, ese es uno de los 4 elementos, entraremos a eso. El otro elemento es el jardín, es lo que los nórdicos llaman el Asgarden. Los romanos llaman los campos elíseos, refrendado esto por los franceses, ¿no? Para añorar un lugar bello de jardín, ¿no? O sea, les Champs-Élysées, ¿no? Los griegos denominan el jardín de las Hespérides, denominan, ¿no? Así denominan, pero es alrededor de este concepto del jardín, del escenario, del paraguaiso de donde se creó al ser humano. El otro elemento, la piedra fundamental que une el cielo con la tierra, ¿no? Letra de mi padre todavía. Ah, su padre revisaba esas. Ha sido su libro. A ver, ahí recién estoy captando. Recién ahí está la firma, el libro de su padre, o sea, su padre muy metido en esto. Su papá es un genio. Urbambino, del Valle Sagrado, nacido en Pintacha. Nacido en Pintacha. Ajá. Torre de Babel 112. La gran torre recibía el nombre de Etemenanqui, o sea, casa de la piedra fundamental del cielo y la tierra. Etemenanqui se llamaba, ¿no? Ellos no han conocido cómo era la Torre de Babel. Ellos no han sabido que existía. Nosotros por memoria genética recordamos cosas ocurridas antes, ¿no? Y por eso sabemos. Los incas, por ejemplo, no han vivido el gran momento de cuando el Cusco era la capital del imperio del Tahuantinsuyo. No, ellos han sabido que esta era la capital del Tahuantinsuyo. ¿Y por qué tuvieron, digamos, que ese honor de venir a este...? A los tiempos de cuando, según la leyenda de la Atlántida, el Cusco era poseída, ¿no? La fundación del rey, del dios Poseidón, ¿no? Okay. Y el Cusco se llamaba la tierra de las 4 direcciones. Tawa, Inti, ¿No? Suyo. Que después del diluvio universal, en el Urampacha,
el rey Nemrod, que es bisnieto de Noé, o sea, bisnieto de Manco Cápac, ¿no? Viene desde Nínive, que eso sí está en Mesopotamia, a las tierras de Sinar. ¿Dónde estaban las tierras de Sinar? Manayachaconcho, hasta que en 1972 aparece un brillante libro, investigación de Dick Edward Ibarra Grasso, que se llama Cartografías romanas, cartografías anteriores a los tiempos de Cristo, ¿no? Representación de América en cartografías anteriores de Cristo. Y allí, en realidad son cartografías que usaron los romanos, pero de procedencia fenicia. De procedencia, cartografías de Dicearco, de Cateo, de Marino de Tiro, incluyendo el Mapamundi de Claudio Ptolomeo. El Mapamundi de Claudio Ptolomeo, que es griego, es de 2000 años antes de la presencia de Colón. Antes de dizer que descubrieron las Américas. Sí. Sí. Y allí, este continente que ahora se llama Sudamérica, es llamado primero Sinarum Sitium. Sitio Sinar, ¿no? Sinar Statium, estación Sinar. Hay una versión en inglés incluso que dice Kingdom Sinar. Y en el Mapamundi de Claudio Ptolomeo, que es de 2000 años antes de Colón, dice Sinarum Regio, región de Sinar. La región de Sinar, donde estaba la torre de Babel, estaba el paraíso terrenal, la morada de los emperadores dioses, o el Olimpo, ¿no? Que griegos y romanos denominaron así a la morada confortable de los dioses, que los fenicios denominaron Tarteso, y que desde 1911 denominamos Machu Picchu. En realidad, esa es la ubicación, porque ¿qué se dice? Que la confortable morada de los dioses u Olimpo, de la cual hablan los griegos y romanos, que no conocieron dónde estaba, que decían eso está en la tierra del origen, ¿no? Estaba en la parte alta del Paradeisus. El Paradeisus está pues en la olla hidrográfica, ¿no? Abajo del río Urubamba, y en la parte de encima estaba el Illampu. El Illampu, Machu Picchu. Lo que ahora se llama Machu Picchu desde 1911. El Olimpo. Y Illampu es una conjunción de Illa o la luz etérea, ¿no? Que es Dios, y Illampu, que es lo confortable. Illampu. Machu Picchu es el Olimpo. Y de ahí bajaba Zeus, pues, o sea, Huiracocha. Pues. Huiracocha es Dios. Huiracocha es Jesucristo. Es Jesucristo. Sí. Ahora, vayamos a resolver esta pregunta tan importante que tú hiciste. ¿Desde cuándo aparecen los santos? Tuvieron, digamos, ese honor de vivir. Eso, porque es un honor vivir, para ser descendiente de ellos, ¿no? Porque yo conocí de manera escalofriante cuando en los años finales de los 60, cuando la televisión era en blanco y negro y Antón Ponce de León era gerente de Panamericana, cuando hicieron un programa especial en alegoría al no sé qué centenario de la cultura más antigua de Estados Unidos, que son los Hopi, ¿no? Y ahí en la Sagrada Escritura de los Hopi dice una cosa que nunca se pudo borrar de mi mente, porque me remeció a mí tremendamente y lo recuerdo a perfección. Y dicen los Hopi: en el origen fuimos de 4 colores. Nosotros somos los rojos, pero todos vestimos del ombligo del mundo. Venimos al ombligo del mundo. Así es.
En el origen fuimos de 4 colores. Nosotros somos los rojos, pero todos vinimos del ombligo del mundo. De este Arbán, de este ombligo de las aguas y del mundo, de los cuales bebieron los primeros hombres. Y acá está. Nosotros entonces somos los rojos, ¿no? Nosotros somos descendientes, somos una etnia privilegiada, bendecida, escogencia de Dios. Y acá está la partida del nacimiento de los incas. Acá está testificada por Guamán Poma de Ayala. Guamán Poma de Ayala dice aquí: de estos hijos de Dios Noé, uno de ellos trajo Dios a los incas, otros dicen que nació del mismo Adán. Por supuesto, si aquí estuvo el paraguayo. Sí. Y acá está la partida del nacimiento. Primera generación de incas de la Arca. Somos del Arca de Noé, entonces somos descendientes de ellos. Directamente de Noé somos descendientes. Sí, de una de las etnias escogidas. Ese privilegio, ese honor tenemos los peruanos. Recién ahí aparecen los incas. Primera generación de incas del Arca, dice. Por eso es que Machu Picchu está como que la chacana en tres escalones y el templo los 3 ventanas. Sí, también. Cuando te des cuenta, y es de las cosas que tú vas a informar, todo eso es un macizo roquedo que termina en el Intihuatana. El Intihuatana empieza en la base del río. Es desde raíz. Desde donde está pasando esto, el Huilcamayo, o río sagrado, termina ahí en esa aguja. Y encima está sobre edificaciones de todo tipo de piezas. En cambio, el Intihuatana es Janampacha in situ. Es lo máximo de la civilización más antigua. Pero también lo es, ¿cómo se llama? El Huayna Picchu. El Huayna Picchu también sí, es todo eso, sí. Como es también de una sola pieza el Putucusi, ¿no? Ahí es donde te dije que estuve 3 días y 2 noches ahí mirando Machu Picchu, y en la noche yo veía luces que alumbraban al Huayna Picchu. Me quedé 3 días y 2 noches encima. Qué privilegiado. Porque mi papá de mí tenía cáncer, y yo fui para hablar con el creador y tuve un contacto y sentí su amor y mi papá se curó. Es así, hermano, es así. Sí. Mira, mi papá de lo que ha venido de Claro. San al Cusco vivía hasta La Granadilla. 96 años. Y los médicos, porque mi padre tuvo un derrame cerebral, ¿no? Me dijo, si no hubiese tenido este derrame cerebral, su padre hubiese seguido viviendo más tiempo. Yo lo felicito a usted porque seguramente usted le ha sido Un gran hijo. Pues muy útil, ¿no? Para conservarlo en estas condiciones. El caballero está muy bien, en plenitud, ¿no? La granadilla, discúlpame, es un fruto de gran poder, porque yo también tuve una visión, algo así como... Sí, yo conocí, yo hablé de esto con un curita, con el prior de Santo Domingo, y me dijo, hay algunas escrituras que dicen que no fue la manzana la que estuvo en el paraíso terrenal, sino una granadilla. Y la granadilla es inca, bueno, andina, ¿no? Totalmente. Sí, está en el museo, ¿no? De Machu Picchu. Su área es Machu Picchu. Justo es de ahí la granadilla. Sí, es su altura. Wow. El hecho es que con eso hasta estuvo gordo mi padre. Sí. Increíble. ¿No? Pero Bueno. todo con una enseñanza, vía sueños de Dios, y él siempre muy sensible. Viene desde abajo. Desde el mismo río Huilcamayo, que dice, no, sí, hasta desde más abajo. Es un macizo roquedo. Si te vas a fijar bien, todo está sobreedificado, pero por estos diferentes tipos de arquitecturas. Se ve una que es más con piedra, más megalítica. En otro momento ya te voy a mostrar, pero en el libro sí se muestra. Ahora, el Popol Vuh dice, es la Biblia maya, el Popol Vuh, el diluvio ocurrió en el segundo mundo.
Y mira, confirma acá. y mira, pero esto ahí ratifica, de la pluma, del puño e ilustración de Guamán Poma de Ayala, el segundo mundo de Noé. Sí, pero Ñoque, ¿no? Ñoque es su verdadero nombre, ¿no? Ñoque es, ¿no? Su verdadero nombre. Sí, ¿no? sí. Ñoque. 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 Ñoque es su- no, Ñoque es su verdadero. Ñoque. Sí, así dice también Juan Pachacuti Salcanay. Yanqui Salcanay. Yanqui Salcanay, ¿no? También Sí. escribe, ¿no? En Copacabana Sí. de los Incas. Exacto. Leí ese libro. Es importantísimo ese libro, y que en la Biblia dice que el arca estuvo en el Ararat primitivo, y el Ararat primitivo se encuentra en el Indo-Kush, entre las fronteras de Rusia y Pakistán, Creo que en Turquía está, creo, en la Turquía, montaña sí, de Ararat. sí, La montaña de Ararat, sí. sí, pero aquí existe en el altiplano, ¿no?, peruano incluso, el Ajararata. ¿Cómo? El Ajararata. Ajararata se llama la Sí. montaña. Sí, sí, acá está. Ajararata. Sí, Ajararata. Wow. y aquí está eso. Esto es importantísimo. Esta es la transcripción, ¿no?, del manuscrito, traducida para nuestros fines por el erudito reverendo Padre Sebastián Bartina, que a la letra dice lo siguiente: después que el diluvio allí hubo arrasado todo, cuando el reino bajó, y entre paréntesis dice nuevamente, o sea que anteriormente, ¿no?, de los cielos el reino estuvo en Kish, que como sabemos representa a Cus, Cusco. ¿no? Y acá está, son seres de vida centenaria, 960, 900, Matusalén también dice que Matusalén 840, ¿no? Esta es la sexta dinastía de los reyes sumerios, y varios de los nombres, como Susakif, Masta, Arwi, son nombres quechua. Ajá. Más, sí, son nombres quechua. Antes de los judíos y todo eso ha sido la cosa. Nosotros Sí, sabíamos. es el Dios de nuestros ancestros. Guamán Poma de Ayala mismo lo dice. Ahí está, pues está testimoniando. Las escrituras cuneiformes, En Bolivia se ha encontrado, ¿no? Com certeza. En Bolivia. São as mais antigas. Sí. Son las más E antiguas. não consta em livros nas escolas, a gente não aprende isso na Nada, escola. no sabe. Não ensina. No. ¿Por qué? Unos Una ignorantes. consulta, una duda que tengo es ¿por qué les votó de acá a los hombres? ¿Qué sucedió? ¿Por qué el hombre nunca ha estado como que junto? ¿Qué sucedió? Ya, ¿Por qué ya, el rojo, ya. el blanco, el negro y Ya, el ya. amarillo Ya. se fueron de acá? ¿Qué sucedió? Jesús? De que Dios lo honra a Noé y le da un cetro de mando, y mi papá interpreta bien ese momento. Le da ese cetro para que testee en diferentes partes del mundo, ese cetro de oro. Entonces no pasa nada hasta que vuelve al Cusco y va al vestigio Janampacha, que ahora se llama Huanacauri. Huana, que significa, ¿no?, escarmiento. Cauri, gigantesco. O sea, el diluvio fue un gigantesco escarmiento para purificar las sangres para la humanidad. Y allí es cuando ese cetro de oro se funde, se entra, y de ahí repuebla la tierra. Y ahí es de cuando el Cusco es por segunda vez la cuna de la humanidad. Primero cuando la fundación en el Paraguayso, ¿no?, en
Cuando el hombre era luz. En el jardín del Edén, ¿no? Hace su creación al Araj primitivo. Y segundo, cuando testeando se vuelve a repoblar la tierra desde el Cusco. Respecto de la identidad de Noé Manco Cápac, Fernando de Montesinos dice en su obra Opir: los nativos existentes en Perú eran descendientes de Opir, bisnieto de Noé, cuyos orígenes no fueron 12 incas, sino 12 dinastías, comprendiendo cada una por lo menos 4 a 6 siglos a partir de concluido el diluvio. Jorge Lira, el reverendo padre Jorge Lira, dice: las leyendas de los hermanos Ayar y otras remontan hasta los primeros días del diluvio, la fundación de Cosco, y es admisible que los 4 hermanos Ayar sean Noé y sus 3 hijos que salieron a poblar la tierra. Antonio León de Pinelo plantea en su principal libro El paraíso terrenal en Sudamérica, que esto fue así. El reverendo padre Bernabé Cobo dice: tengo por no poca referencia que los denominados hermanos Ayar, en número de 4, cuyo hermano mayor es llamado Manco Cápac y hermanos Ayar, disque salidos después del diluvio de las espumas del lago Titicaca, ser las mismas personas que las divinas letras, o sea, la Biblia, conocen como Noé y familia. El manuscrito de Huarochirí que encontró, no descubrió ni escribió Pedro de Ávila, dice que Manco Cápac es Noé. Felipe Guamán Pomar de Ayala, ahí dice que primera generación de incas del Arca, ¿no? O sea que las crónicas irrefragables de Baltasar de Salas, hermano, que estuvo 20 años en Tiahuanaco, son contundentes ahí. Copacabana en los incas, ¿no? Claro, ¿no? De cómo, pues, ignorantemente se denominó a estas tierras, ¿no? como el Nuevo Mundo, ¿no? Dice que, dice, según Copacabana de los incas, dice que en la isla del Sol y de la Luna había, dice, como que animal. estatuas de todos los animales del mundo, de la creación. Acá hay un dibujo, ¿no? Incluso de... El paraíso, ¿no? Sí, ahí está, pues. Ahí está el paraíso. Ahí está el paraíso. Estamos hablando de Baltasar de Salas. Ajá, sí. Esa imagen justo está es la isla del Sol. Del Sol, pues, ajá. Entonces, esto fue así. Sudamérica era antes, tenía forma rectangular. Impresionante. Y se elevó. Cuando se produjo el diluvio, esta parte se hundió. Pero al hundirse esta parte, levantó esta otra parte a más de 6.800 metros. O sea, se hundió la parte de Brasil y se levantó hacia... No, del Océano Pacífico. Se hundió ahí y se levantó esta parte para arriba. Y ahí es donde se salvaron, ese fue el Arca de Noé. Por eso es que la Isla del Sol fue reverenciada por otro Inca Topa Yupanqui, creo que fue, y se sacó las sandalias de oro y se postó de rodillas. Cuando llegó a la Isla del Sol. Sí, cuando fue a la Isla del Sol, porque los padres de nuestra humanidad, ¿no? O sea, ahí se salvaron, ahí se rescataron. Claro. En realidad no existía entonces una arca hecha en madera o algo así. No, hermano, ni siquiera hay ubicación cierta de esto, de que en 1955 se cumple una etapa decisiva del ingeniero francés Fernand Navarra, regresa por primera vez y fotografía de la misteriosa nave. Por fin en el año 1900 los Estados Unidos lanzan un satélite explorador de recursos naturales que al pasar sobre la frontera ruso-turca detectó
la nave en la alta cumbre del Ararat. Claro. ¿Ya? Sí, bien. Dicen que habla de una fotografía que hay aquí y se promete. Por eso ¿Dónde lo hay prohibieron. una fotografía en este libro? Ni una. Y acá está lo chistoso. Acá está lo definitivo. Ni siquiera se sabe dónde es el Ararat. Y por eso acá dice, la comunidad religiosa musulmana podía quedar desairada de hallarse el arca sobre el monte Ararat, porque la tradición musulmana ubica el arca de Noé sobre otra montaña en Turquía. No se sabe, mana y achacunchu. No se sabe. Les digo, se dice que la gran isla tenía forma de un rectángulo, ¿no? Entonces, digamos, es esto. Entonces, cuando se hunde aquí, porque el gran diluvio concurre con el mismo momento del hundimiento de la Atlántida. Y es ahí. Y ahí es donde se levanta esto. Pero el centro de la gran isla Sí. sigue siendo el Cusco. ¿Por qué has venido acá? Com certeza. Porque vocês gostaram do vídeo e eu falei, cara, esses caras aí, pum, vou pra lá, meu. Porque aqui é o começo Isso. e é o fim. La tierra de Tudo las começa cuatro onde tudo direcciones. termina, tudo termina onde tudo ¿No? começa. Tahuantín suyo. La tierra de las cuatro direcciones. De cómo darle a un suyo tanto espacio y al otro estito. No pues, sino que acá falta pues esto, Su ¿no? parte. O sea, era cuadrado. Era rectangular. Ya. Ah, era un rectángulo. Caray. Y este es Huamampo el mapa, ¿o no? Sí, pero Jim Allen hace un rectangulito aquí, ¿no? Y ahí dice que es... No, ¿qué ¿Y es la eso? otra es Huamampoma? Claro. ¿Qué es esto? El mapamundi, ¿no? De Huamampoma. Sí, Ah, ¿son dos? Ah, son dos. Son dos páginas, ¿no? sí. ¿No? Pero Oh. lo que encantó. en los tiempos de la Atlántida se llama la tierra de las cuatro direcciones. Y en ese caso, don Jesús, ¿qué opina de esta nueva teoría que está tomando fuerza ¿Cuál? de estos geólogos rusos, del superconcreto andino? ¿La ha escuchado? Sí, sí. Ellos dicen de a partir de que se ha descubierto el cemento, que es un geopolímero, ¿no? Que se puede fabricar piedra artificial, lo cual yo no niego. Y la piedra artificial que hacen ellos es en base de piedra seonita, ¿no? Entonces, ese es un tipo de fórmula, se puede fabricar piedra. Pero aquí existe el mismo Machu Picchu. Está la intervención de esta civilización del Hanan Pacha en diferentes momentos, ¿no? Pero es in situ. El mismo Huayna Picchu, ¿no? Imagínate si fuera hecho por tecnología de fabricación artificial de geopolímero, que tendrían que haberse hecho cadenas de montañas, porque alrededor del Valle Sagrado, Urubamba, Calca, Ollantaytambo, en las partes altas, todo eso es Janampache, hermano. Entonces, imagínate que hubiesen tenido que fabricar geopolímero de esas proporciones. Eso es imposible. Yo no digo que no se pueda fabricar piedra artificial, sino que las proporciones en las que están expresadas no lo permiten. ¿Por qué? ¿Por qué no lo permite?
Porque es demasiado grande. Demasiado ¿no? grande. Cadenas de montañas no vas a hacer pues de manera artificial. O sea, por el volumen que tienen esas piedras, que son enormes. Son montañas a veces. Como Ollantaytambo, ¿no? Acá están ejemplos, a ver. A ver. Ah, ya. Veremos Janampacha. Janampacha que es de estas proporciones. Todo esto es masificado. Masificado in situ, ¿no? Miren, todo esto, hacer geopolímero de estas proporciones. No se puede. Ah, ok. Hay lugares en los que ya lo entiendo. el piso, el muro, el techo y el mobiliario están hechas en una sola pieza. O sea, es muy imposible. En cuanto a que la intervención del molde es porque todos los ángulos interiores son redondeados, son romos. Sí, sí. ¿Para qué y por qué? Para desmoldar mejor la forma, porque si fuera ángulo recto, no desmolda bien, te rompe esto, ¿no? En cambio, si es romo, sí se desmolda fácil, ¿no? Entonces, ahí... Suelta fácil. Claro. En una masa puede ser... O sea, ha sido extraído. Claro. No ha sido vaciado, ¿no es cierto? Ha sido extraído. Hay la diferencia que Sabacurinca. hay entre lo que está intervenido y lo que no está. Lo que está intervenido y lo que no está. Sin moldes. Hay diferencia de textura. A diferencia de textura. Claro. Acá está la vitrificación. La vitrificación incluye hasta estos ángulos interiores. Ahí está el derretido de la piedra. Pero llega hasta esta línea. A partir de esta línea para acá, la piedra es normal. O sea, esta es la huella del molde. Entonces no es un geopolímero, pues es un derretimiento, es una extracción, es un que moldeado. la piedra en el Janampacha Era moldeado. estaba dentro de leyes físicas que permitían que la piedra tuviera menor densidad. Como el barro, digamos. Como la arcilla. Bueno, como la arcilla. ¿No? Una cosa así. Esto, qué Esto, por interesante. ejemplo, esto ¿Qué es era esto? de una misma textura y aquí una presión del molde. Esto está vitrificado y esto no está. Incluso que acá hay una especie de patilla. Una patina, ¿no? De patilla, de diferencia de nivel. Patilla. Sí. Oye, ¿No? Son reflejos de vitrificación que llegan a este grado, a reflejar como espejo una imagen. Tengo mejores ejemplos incluso de cuando hice este libro. Wow. Hemos coloreado, ¿no? Un acuerdo cromático con azul para el Janampacha, amarillo para el Urampacha y rojo para el Ucumpacha. Entonces, aquí está en azul el Janampacha, en amarillo el Urampacha y el Ucumpacha aquí. Eso le estoy mostrando a los del History Channel. Ahí estoy. Impresionante. ¿No? A los del History Channel. Se han quedado bobos, hermano. Aquí está. ¿No? Ahora, con ese acuerdo cromático, sí, el orden pétreo de los mundos, está el Janampacha ahí y el Urampacha, que ahora vemos que es Urampacha postdiluviano de ángulos rectos. No tiene ángulos. No es poligonal. Como Coricancha. Y, aquí está. Y más oscuro está el Janampacha y esto en rosado, ¿no? En basalto rosa, en ángulos rectos. Por eso que en el Templo del Sol de Machu Picchu se ve esa diferencia, como que dentro, claro, ¿no es cierto? Se ve con esto vas a aprender, ¿no? Mira cómo se abraza al Janampacha, que tiene sus ángulos interiores romos. Ahí está, este es el Templo del Sol que se llama, y abajo es el mausoleo. Esto es Janampacha, todo esto es Urampacha, Inca Urampacha. Y esta hilada de encima, dos hiladitas chiquititas, Inca Ucumpacha. El segundo Inca ya. No, de esta órbita. De nuestra órbita. Este es Urampacha. Esto, mira, acá está el Janampacha, ¿no? Como bordado todavía el Janampacha. ¿Esto es en Tambumachay? En Tambumachay. Esto es lo que dicen que está derretido, lo del medio, sí, ¿no? Esta misma piedra aparece por este otro lado donde hay una escalera. ¿Ya? Esto que dicen que es derretido, esta parte.
¿Por qué está así? Es al masificado. Esa es la primera, la Hanampacha. Es Hanampacha. Ah, ya, es Hanampacha y alrededor han acomodado... Claro, ¿por qué? Porque es lo que representa lo sagrado. Esto es importante. Vean esto. Acá está. El Hanampacha que aparece aquí un poquito en azul, ¿no? Sobreedificado por Urampacha poligonal. Esto no, sí, no es de ángulos, claro, rectos, ¿no? Y encima de eso ya está el Ucumpacha de esta órbita de piedras menudas con junturas de barro. 3 mundos unidos. ¿Dónde es eso? Esto es en Tambumachay. Tambumachay también. Si esto fuera así, sí tendría lo... Entonces Rusciadi tendría la razón. Claro, rústico, lo que está debajo, lo rústico, que es lo más antiguo, lo más rústico, ¿no? El ensayo y error. Pero no es así, pues. El pastito está pues acá. ¿Por qué está de cabeza este mundo? Porque tiene otro orden. El orden según el evolucionismo, claro, ¿no? Todo venimos de menor a mayor. De monos que se hicieron homínidos y por eso su arquitectura fue, ¿no? Mejorando. No fue primitiva, arcaica. Okay. Y lo más moderno, ¿no? Es pues como un arqueólogo me dijo, no, es que esto es pues Inca imperial, ¿no? O sea, y es al revés, estaban descubriendo el Inca imperial, el Hanampacha, debajo de piedras menudas con junturas de barro. Cuando yo le he explicado, esto es imposible lo que tú dices, ¿no? Como Condorito, así plop. Por eso Anselpi Rambla, del proyecto Coricancha, él dice que ha hecho excavaciones, que ha estado el señor Angles, ¿no? Y han tenido que rectificar sus historias, sus escritos, porque han encontrado que en Sacsayhuamán va más abajo y han encontrado cerámica, o sea, pre-inca, pero la mampostería inca fina sigue y sigue y sigue, ¿no? Sí. O sea, porque es de otra época. Yo he mostrado esto a guías de turismo. Les he dicho, ¿conoces esto? Claro, ese es Kenko. Y su amigo le dice, no, ese es el templo de la luna en Machu Picchu. Okay. Y cuando, a ver, lee esto. A Egipto, ¿no? Esto está debajo de la pirámide mayor, debajo de la línea de tierra, abajo es la cámara subterránea, es el underchamber. Claro. Lo mejor que tiene Europa es bonito, la Sagrada Cámara del Hipogeo. Ah, también tenía eso. En la isla de Malta. También tenía eso, ¿no? Yo puedo reproducir todos los detalles que hay, que se ven en esta imagen con vestigios que hay acá en Cusco. Todos. Esto que parece la zona X, ¿no? Sí. Con todas las cosas, ¿no? Es Turquía. Otro lugar sagrado, ¿no? Turquía. Es el santuario de Yasilikaya en Turquía. Japón, Yonaguni. Ah, ¿no? Claro, la roca sagrada. ¿No? Y es Hanampacha. Y encima hundido. ¿No? El diluvio. No, Iguafune. Encima hundido, ¿no? Sí. Encima hundido. Esto yo le he mostrado a Graham Hancock, la máxima autoridad mundial en arqueología y ciencias históricas. Esto es Felsberg, Alemania. Acá está la tecnología de molde hasta aquí, ¿no? Y a partir de acá la piedra es normal, ¿no? Estas dentaduras en doble ritmo, invertidas trapezoidales, existen en un lanzón de piedra que hay en el ingreso a la venta de boletos en Sacsayhuamán. Cuando le he mostrado a Hancock esto, ucha, plop, así se ha quedado asombrado. Stonehenge, esto es Urampacha, poligonal, excepto la piedra que está al centro que representa al sol. Ese es Hanampacha. Este es Hanampacha y tiene este efecto masificado. Sí. Pero esa herramienta que dejaba vitrificación, ¿cómo era esa herramienta? Puede haber sido una espátula, cualquier cosa, ¿no? Pero adquiría esas propiedades. Era posible de que se vitrifique. Se puede hacer esto que es diáfano, hecho en un instante. Ya. ¿No?
Pero, o sea, lo que significa que la piedra era moldeable. Y quedaba vitrificada por las condiciones de ese tiempo. No, la vitrificación solo se da por la presencia de altas temperaturas. Por eso le digo, esa herramienta tendría que tener cualquier vidrio ahora, antes ha sido arena o piedra, ha sido sílice. Más calor. Por eso, entonces vidrio. ha habido herramienta ahí de calor. ¿Lo han quemado con algún tipo de En algunos casos. lanzallamas, quizás? No, sopletes. En el caso, por ejemplo, de la calle Loreto. Loreto, acá abajo, ya. Un lado Es vitrificado. Un lado es vitrificado y el otro no. Un lado es Inca Urampacha y el otro lado es Janampacha. No, no. es Ucumpacha. Ucumpacha, ya. Ya. Está la Acá es el poligonal y ahí está la vitrificación en los bordes. Ya. Trata de imitarlo un poco, ¿no? Vitrificación, mira, de vitrificación en los bordes. Con una especie de soplete con fuego. Sí. Quemaron. Entonces, acá está la calle Loreto. ¿Cuál es el más antiguo entonces? El vitrificado. Claro, y el otro. Esto es Inca Ucumpacha, que se asemeja a sus ancestros. También con su, ¿no? Es sin junturas, pero es tecnología de cincel y combo. Esto está genial. Pero el otro lado No. tiene los bordes vitrificados. Es por eso digo, la vitrificación es bien fina, porque al parecer se usaron sopletes. Claro. Porque en joyería, por ejemplo, hay bastante ejemplo en arte mochica, ¿no? De piezas soldadas. Solo puedes soldar con soldadura, no con calor, con soplete, ¿no? Claro. Entonces sí ha habido uso de soplete. Así ha habido uso de tecnología, pero además la piedra era maleable. Era de menor densidad. Entonces rápido lo hacían. Era menor densidad, menos densa. No era, claro, ya no necesitabas una super herramienta. No, es por eso que las piedras tienen unas uniones bien finas, ¿no? Que solo cuando se ponen las piezas así suaves, moldeables, se puede lograr esas variaciones. Porque ahora ni con herramienta, ¿no? El mínimo error, te quebró. ¿Y cómo podías calcular para poner así eso, ¿no? Porque hay unos ritmos ahí que son cubiertos milimétricamente, ¿no? O sea, dice el señor Gamarra, el investigador, el historiador Jesús Gamarra, estas dos arquitecturas serían diferentes. Por un lado tenemos el vitrificado de la calle Loreto, a mano derecha la parte trabajada con la arquitectura del secreto de los incas, ¿no? La arquitectura vitrificada. Bueno, a determinada hora se puede apreciar la vitrificación. Me parece que es en la tarde, ahora son las 8:39 de la mañana. Entonces vemos dos tipos de arquitectura, el de la derecha y el de la izquierda, que es más moderno, donde se nota la percusión incluso, ¿no? Aquí podemos ver la percusión. Entonces, aparentemente es la misma arquitectura, pero hasta el color, esta es un poco más amarilla, ¿no? Más naranja, y la otra es pues del tono azul. Y si pudiéramos verlo a las 3 de la tarde, pero creo que hay fotos que vamos a mostrar, entonces ahí se vería la diferencia. En la calle Loreto, los dos tipos de manufactura, ¿no? Manufactura me parece del Urimpacha y la del Uncupacha. Muy bien. Muy bien. Los dos tipos de arquitectura, uno frente al otro. Aquí está el secreto de los incas paleolíticos o antediluvianos, y también, ¿no?, una imitación del tiempo inca del Caipacha o Uncupacha, Ucumpacha. Muy bien. Ahí se ve un poquito el vitrificado, ¿no? Ahí está. Ahí se ve un poquito el vitrificado. Pobre perrito, carajo. Algo de diodita. Y ahí el vitrificado, ahí. Ajá, ahí está el vitrificado. Y aquí no. Así es el vitrificado. Ahí se ve un poquito el vitrificado. En las uniones, en las junturas, ¿no? Donde se le ha aplicado esa tecnología tipo molde.
Muy bien. Algo de vitrificación, algo. Bajo esta cúpula de oro, miren qué cosa hay. Una huaca. Una piedra Janampacha. La piedra Janampacha, Que parece claro. una huaca. Esta piedra Janampacha tiene 3 implicancias para 3 religiones. Cristiana. Para los musulmanes, porque se dice que desde esa piedra ascendió a los cielos el profeta Mahoma. Para los cristianos, porque sobre esta piedra iba a sacrificar a Abraham. A su hijo. Judíos, para ¿no? los judíos. ¿No? Y en testimonio de fe, y fue impedido por un ángel, ¿no? Es decir, tu fe ha sido contada, ¿no? Y verificada, ¿no? Pero se utilizó para eso. Y para los judíos, este era el altar del rey Salomón. Para nosotros, una piedra Janampacha más de las Una de miles las que hay. tantas que hay, como en Machu Picchu, como Acá hay alrededor una de... cosa de importante. Supongamos que este libro, esta superficie es el 100% de la existencia de esta presencia lítica que representa a lo sagrado. El casi 60% está en Cusco, Perú. El resto está en proporciones pequeñísimas, diseminada en varias partes del mundo, solo en lugares sagrados. Entonces, esa concentración, esa apabullante numerosidad de presencia lítica, incodecible, ¿no? Wow, que existe en particularmente en Cusco, Perú. ¿Qué significa? Que acá está lo más sagrado, así de simple. Por proporciones líticas se llega a esa conclusión. Y eso también Es más que lógico. El año 2002 hubo una invitación de 2 catedráticos que eran filólogos de la Universidad de Duke, que hacían la siguiente reflexión. Nosotros los filólogos, los especialistas en lenguas comparadas, antes decíamos 30 años atrás que cuantas civilizaciones aparecían, tantas lenguas se generaban. Pero en estos 30 últimos años nos hemos dado cuenta que las lenguas más antiguas se parecen entre ellas, determinando que ellas proceden de un mismo origen, ¿no? ¿Cuál es la invitación? Era, ¿qué se sabe al respecto? ¿Cuál es vuestra propuesta de origen? Entonces mi papá, que ya anduvo en esto, dice, después de demostrarse por varias pruebas de que acá están los sagrados lugares del origen, dice que tanto el idioma quechua como el idioma aymara contienen de manera pura o variada muchas palabras de lo que el Génesis bíblico, versículo 11, 1, afirma. Dice, érase la tierra toda de una misma lengua, coma, y de unas mismas palabras. Ahora, ¿por qué mi papá no dice que el quechua o el aymara son la primera lengua universal? No, sino dice que en ellas se encuentran de manera pura o variada, o sea, son depositarias de la primera lengua. No se han mezclado con... ¿Por qué? Porque se hablaron, vivieron en el medio geográfico de la creación, así de simple. ¿Y qué testimonios para eso? Allá entra este pechito con una cosecha que contabiliza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20 y 21, trabajos hechos por filólogos, en el 98% extranjeros, especialistas en lenguas comparadas, que dicen que las lenguas arianas o lenguas más antiguas, que son denominadas así porque tienen en gran cantidad el radical ar, ¿no? Como el sánscrito, el arameo, el acadio, el egipcio, el chino, tienen raíz. las lenguas maoríes, las lenguas magiares, tienen origen en el idioma quechua. Acá están los libros, acá están los títulos de las obras, donde tú puedes googlear, ¿no? Sabiendo el título del libro y el autor, ¿no? Y quedarte enorgullecido, porque ahora en este momento, por ignorancia, los peruanos tienen vergüenza de hablar quechua, tienen vergüenza de tener apellidos quechua, siendo científicamente lo contrario, es la lengua depositaria de la primera lengua universal. Impresionante. Wow. ¿No? Entonces es valiosísimo esto como otro medio de probanza de que Magiar son de Hungría, ¿no? Chile. Húngaro, ¿no? Húngaro. Hay un libro que no figura acá, de un autor, de Andrei Sájarov, que dice que el idioma ruso tiene origen en el idioma quechua. Y otra opinión más, la de Hawkins. Él dice que la lengua más pura, más sutil, más eufónica que él ha conocido es el idioma quechua. Matemático del universo, sí. Imagínense. ¿No? Pero es que cuando pronuncias bien así es diferente. Estito les voy a leer. Esto es de Hyatt Verrill. Él en su gran libro Antiguas Civilizaciones Americanas dice: la unidad inca más pequeña fue el yucu, o mano de 5 pulgadas, con múltiplos en el siquia de 30 pulgadas y el rijra de 75 pulgadas. Si esto fuera así, tiene una gran importancia, ya que la mano de 5 pulgadas deriva de la división decimal del diámetro polar de la Tierra. El diámetro polar dividido entre 1000 millones da una pequeña unidad de medida pulgada, de la cual 10 hacen una mano de 5 pulgadas. 5 manos hacen el codo sagrado de 30 pulgadas, siendo estos el codo del templo de Ezequiel. También el de las revelaciones, donde 12.000 furlongs se han traducido mal en vez de 12.000 grandes codos. Y así pone ejemplos, ¿no? Y termina: si la evidencia de este sistema perfecto de medidas se encuentra aquí, entonces tal vez no necesitamos buscar más el sitio del jardín del Edén. Wow. No es que por cusqueño, esto, ay, qué linda mi tierra, qué papi que soy, aquí ha sido, no, es en estricto, es evidencia, estricto son evidencias científico. Estricto senso científico. Dentro, en torno de la cual se ha hecho Sacsayhuamán. A ver, la piedra fundamental. Acá hay una afloración de la piedra, que miren con qué respeto ha sido sobreedificada por esta arquitectura urampacha de piedras poligonales. En otro sector hay otra afloración que viene así y que ha sido motivo del mismo tratamiento respetuoso. Ela está abaixo. Sacsayhuamán. Desde la ciudad viene y sube hasta Sacsayhuamán, ¿no? Y en Sacsayhuamán así la reverenda, ¿no? Aquí entre muro y muro, ¿no? Hay la afloración, no la han volado para que el pastito esté, ¿no?, parejito, no, ¿no? Mira, igual acá en otra esquina aflora la piedra, y también miren esa reverencia con que se trata,
No lo han roto nada. O sea, No, entre un mundo y otro mundo, sí conocían ellos al otro mundo, al del paraíso. Sí, no, y también, tuvieron referencias. Sí, sí. Sabían, por eso le hicieron ese tratamiento. Claro. Y hasta los incas, acá está, esto es obra de los incas de Lucumpacha, de piedras menudas con junturas de barro. Ya no Le han tan, ya hecho- nada perfectas, ¿no? No, Miren. pero le han hecho un tambor Pero- envolvente. Envolvente. Sacsayhuamán también. Sacsayhuamán también, todo esto está ocurriendo en Sacsayhuamán, Mm, ¿no? ya pues todo lo han cercado, no se puede ver, ¿no? Y seguimos subiendo y notamos que es una sola piedra, pero mira cómo es Lo Urampacha. prohibieron después del COVID. No se puede entrar ni Ya, de ya no se lejos, puede ya. no, nada, nada. No se puede entrar ya. Esto jamás. es de hace 28 años siquiera. Qué pena, ¿por qué no quieren que dejemos entrar? 28 años ya en esto. Mira, cómo aflora. Imposible que te dejen entrar ahí. Mira ese respeto con que se sobreedifica a la piedra que viene de abajo. Esta piedra es la que... Es la piedra fundamental. ¿Cuál era la piedra fundamental? Esta es ¿Esta dónde la podemos hallar? en qué el parte interior está? de Sacsayhuamán. ¿Pero en qué parte? ¿Norte, sur? Más o por el Suchuna, atrás de Suchuna. No, en el mismo interior de los muros ciclopios. Ah, Esto es por donde está el Muyucmarca. Ah, por Muyucmarca. No, Para subir. Ah, ya, Muyucmarca, no ya, hay ya. acceso ahí. No, ya Muyucmarca. Mira esto. Entramos ahí, y acá está la Pampa, acá está la colina Suchuna al frente, la explanada. Mira, Janampacha, todo esto. Dentro. Esto existió antes de que se hicieran las edificaciones gigantes. De Sacsayhuamán, antes que Sacsayhuamán. Antes. Estamos llegando ya a la cúspide acá, a esto, y llegamos a la cúspide y mira cómo es. Arriba, ¿no? La Janampacha, sí. piedra que llora sangre, ¿eso es? Que- Sacsayhuamán, piedra que llora sangre, arriba. no. Acá no se llega a esto. Ah, ya no se ve. Pero yo tengo colección de cómo en esta parte la piedra se cristaliza. ¿No? Impresionante. ¿Ah? Mira, este es por el lado de Zapantiana. Acá están los muros encima de esta piedra. Miren acá el ángulo romo que hay. Acá está. Acá está edificado sobre esta piedra interior, por el lado de Zapantiana. Acá está. Claro, Zapantiana. ¿No? Mira. Ah, ahí también. Es entonces. Janampacha. Ahí en mismo Zapantiana. Sí. Ahí arriba, O sea, pues en la Huaca, ¿no? Sí, esta es la verdad. La primera foto, ¿me sé? O sea, ¿todavía falta? A ver, si no, que terminemos, me vuelvo a hacer. La primera no capté. Ahí está, Mira, falta, Rubio, mira esta. Este ya no vas a negar, pues es in situ, Janampacha. Moldeado. Ya está meteorizada, ¿no? También por tantos miles de años. No, pero ahí está, pero mira. Pero ahí está, ¿no? Esto es en Colcampata. Esta piedra es Urampacha reciclada y esto es Inca Ucumpacha. Sí. Aunque no tiene junturas de barro, pero la tecnología es que hace... Cuando es tecnología de cincel y combo, Sí. se producen puntos blancos. Como hemos leído acá, No cargo un ratito, ¿no? por favor. Ahí, métele. Temenanqui significa casa de la piedra fundamental, es decir, que une el cielo con la tierra. Y estamos viendo que esto que ahora se llama Sacsayhuamán es la casa de esa piedra interior que vive dentro.